Hola a todos, hoy disertaremos acerca del liderazgo con inteligencia emocional. Nuestra agenda de contenidos es la siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre los fundamentos de la inteligencia emocional en cuanto a su base teórica. Seguidamente pasaremos a disertar acerca de la inteligencia emocional en el liderazgo individual, la inteligencia emocional en el ámbito del líder. Seguidamente analizaremos el liderazgo en equipos y sus resultados, la inteligencia emocional en los equipos. Y finalmente estableceremos una visión avanzada en cuanto a la inteligencia emocional en las organizaciones. En cuanto a la base biológica, cabe preguntarnos, ¿podemos realmente cambiar la inteligencia emocional? La ciencia dice que sí, que el cerebro es maleable gracias a dos procesos fundamentales como son, en primer lugar, la neurogénesis. Es decir, a diario el cerebro genera unas 10.000 células madre que se dividen y migran hacia o hasta formar ese conjunto de circuitos neuronales según lo que nosotros aprendamos. Y también el otro proceso involucrado es la neuroplasticidad, que significa que el cerebro se reestructura continuamente en función de nuestras experiencias. Es decir, el cerebro se transforma y aprende. Entonces, aquí el punto clave es que, por ejemplo, cuando intentamos superar un mal hábito, partimos, por ejemplo, del liderazgo autoritario, entonces nos enfrentamos a una especie de circuitos neuronales antiguos. Entonces, el cambio va a requerir que realicemos una práctica deliberada para que estos nuevos circuitos ganen fuerza mediante lo que se llama el darwinismo neuronal, donde todo este conjunto de nuevas conexiones compiten y eventualmente vienen a reemplazar a las conexiones antiguas. Bien, en este punto, en cuanto a los tres modelos principales, nosotros debemos aclarar y entender que no existe una sola visión de lo que es la inteligencia emocional, sino que existen o predominan actualmente tres modelos. Ellos son el modelo de Peter Salovey y John Mayer, que se enfocan en lo que es la tradición del cociente intelectual y también de esa capacidad meramente cognitiva de procesar las emociones. Por otra parte, tenemos el modelo de Barrón, el cual él centra su investigación en lo que es el bienestar y también en el proceso de adaptación del individuo. Y finalmente Daniel Goleman, que es el modelo en el cual nosotros nos basamos hoy, el cual se centra en la conducta del individuo, también en aspectos como el rendimiento laboral y el liderazgo, fusionando de esta manera todo lo que es los elementos emocionales con esas investigaciones que dan crédito sobre las competencias del éxito. En este sentido y dentro del marco de competencias, el modelo de Goleman se organiza en 4 grandes dominios que agrupan todo ese conjunto de capacidades adquiridas. En primer lugar tenemos la autoconciencia, que no es otra cosa que reconocer nuestras propias emociones y a través del impacto que ellas pueden tener. También el elemento de la autogestión, que incluye todo ese autocontrol emocional y la adaptabilidad y la orientación hacia los aspectos del logro. Por otra parte tenemos la conciencia social, que es donde reside un elemento fundamental como es la empatía y también la conciencia organizativa. Y finalmente las capacidades que tienen que ver con la gestión de las relaciones
que son las herramientas del líder como la influencia, eh, aquí tendríamos la gestión de los conflictos y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Por eso, como punto clave, es totalmente vital poder distinguir entre esa capacidad y también todo lo que es la competencia. Entonces, no basta con ser empático, sino que hay que saber traducir esa empatía en una gestión efectiva de clientes y también de equipos. Bien, entonces cerrando este apartado, para poder desarrollar todas estas competencias, el líder debe buscar su compromiso en lo que es el área de su zona prefrontal izquierda para motivar sus aspiraciones hacia lo que es su visión hacia el futuro. Entonces, el aprendizaje no se produce de manera instantánea, sino que requiere meses de repetición constante, de repetición consciente, para que esta nueva conducta del líder se vuelva de manera automática. Incluso él puede establecer ensayos desde el punto de vista mental para poder fortalecer estos circuitos dentro de lo que es su campo de acción. Muy bien, ahora me corresponde a mí, Fabricio Rodríguez, abordar la temática sobre la inteligencia emocional en el liderazgo individual y lo vamos a hacer a través de los aportes fundamentales establecidos por Daniel Goleman a través de su texto titulado El liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Vamos a resaltar cómo el ejercicio de la inteligencia emocional es y debe ser un proceso altamente influenciable en el desarrollo del liderazgo en el contexto de cualquier organización. Avanzamos por aquí. En este sentido, vamos a plantear lo que es dos temáticas fundamentales para poder abordar este asunto, como lo es el mandar con corazón y qué hay que tener para ser líder, que son aspectos o capítulos del libro, del texto del referenciado Daniel Goleman. En este sentido, iniciaremos con mandar con corazón. De por sí, el título nos da una presentación interesante respecto al mismo, ¿no? Hablando del corazón como esa metáfora o esa visión alegórica sobre todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los sentimientos o todo lo que tiene que ver con la consideración de las emociones. Entonces vamos a observar cómo el ejercicio del liderazgo en este contexto, según Goleman, debe tener la presencia y la influencia directa de lo que es la presencia de estas emociones. Uno de los casos con los que Goleman apertura la explicación de esta temática es el caso Matt Broom, un caso bastante lamentable y que considero preciso mencionar para destacar los efectos del alcance de la propuesta de Goleman, y es que Matt Broom, en el contexto del manejo de aeronaves, era un líder en un aeródromo muy temido. Sí, muy temido por su carácter, por su forma de ser, por sus características, ¿no? Las personas realmente temían hablarle, temían acercarse a él, precisamente por la manera en que éste se comportaba. Más allá de emitir un juicio particular sobre por qué Matt Broom se comportaba de esta manera, lo que sí era un hecho es que su comportamiento impedía que las personas se acercasen a él. En una maniobra que tenía una serie de errores destacados y muy claros, y en los que muchos de sus subordinados tenían claridad del asunto, estos subordinados prefirieron quedarse callados y no acercarse al temido Matt Broom, producto de ese carácter al que ya estaban acostumbrados de parte de él. Lo trágico de esto es que el no haber atendido esas fallas desencadenó la muerte de 10 personas. Un hecho lamentable, absolutamente lamentable. Y pensar que, como lo describe Goleman en su texto, la mayoría de estos accidentes son en una gran escala evitables, eh, y que en este contexto la influencia de las emociones haya sido el punto de quiebra al respecto, nos deja una reflexión de entrada muy interesante. En este sentido, hablamos de lo que es la rentabilidad de la inteligencia emocional. Muchas personas descartan esta idea, pero realmente es algo bastante importante a destacar. ¿Cuáles son las consecuencias de que no exista el ejercicio o los grandes aportes de la inteligencia emocional en el contexto empresarial? Sencillamente, el descenso de la productividad en general de las personas
indicando esto un incremento en el retraso de entregas, que hayan errores en sus actividades laborales, en lo que se les pide hacer, y que además haya un éxodo de los buenos empleados precisamente por buscar un lugar donde se les trate mejor. Y el impacto a largo plazo, aunque pareciese exagerado, realmente es bastante interesante en un punto crónico, es que pudiésemos estar hablando de el quiebre o la desaparición de estas organizaciones. 250 ejecutivos respecto a este tema opinaron que el trabajo es un asunto que exigía la cabeza y no el corazón. Pero precisamente analizando un poco de el porqué de esta postura, se señala de que temían de que el sentir empatía o compasión por sus compañeros de trabajo les colocase en una situación de conflicto ante esto. Entonces analizaremos parte de esto, ¿no? Porque pudiera ser entendible por excesos de confianza, entre otros asuntos, pero vamos a ver el poder que esto tiene. Uno de los puntos que Goleman plantea sobre mandar con el corazón es el arte de la crítica. Lastimosamente, un ingeniero de software que presentó ante la empresa que trabajaba un proyecto muy interesante recibió críticas muy duras de parte del vicepresidente de la misma, a tal punto de que éste se sintió realmente humillado. Esto desencadenó que durante 2 semanas ese malestar y ese sentimiento se viese prolongado en este trabajador, y no fue sino que hasta este mismo trabajador, insistiendo en acercarse a este vicepresidente a aclarar las cosas, recibió una disculpa muy tardía, pero no solo una disculpa, sino además una aclaratoria al respecto. Simplemente habían aspectos de mejora, pero la manera de comunicarlo no fue lo mejor. No se trata de no criticar o no expresar las áreas de mejora. Se trata de poderlo hacer en un contexto de respeto, de claridad y eh, y de sensibilidad emocional, donde precisamente se deja en claro lo que hay que corregir y corregirlo. Otro de los puntos que Goleman plantea es la peor forma de motivar a alguien, precisamente basándose en el mismo asunto de las críticas y cómo éstas, lejos de expresar asuntos de mejora, se terminan convirtiendo en ataques personales. Por lo tanto, podemos ver que a veces la herramienta que algunos ejecutivos utilizan para sentar precedentes sobre lo que hay que hacer termina convirtiéndose en una herramienta de ataque destructiva. Y ahí entra la crítica con mano izquierda. De una manera bastante sensible, podemos, en lugar de desechar las ideas de las personas, orientarlas a encaminarse, a hacer los cambios respectivos para llegar al punto deseado. Y aquí llegamos al siguiente punto, que es qué hay que tener para ser líder. Según Goleman, la prevalencia de las habilidades blandas por encima de las habilidades duras para ser un buen líder es fundamental, destacando entre todas ellas la inteligencia emocional, y que esta inteligencia emocional es capaz de asegurarle al líder mayor productividad, resultados e influencia. Y Goleman plantea que esto es posible a través de 4 habilidades fundamentales: la autoconciencia, la autogestión, la empatía y la capacidad social, siendo la autoconciencia la capacidad que el líder tiene de verse a sí mismo con sinceridad y honestidad. De manera ancestral, el oráculo de Delfos ya declaraba hace miles de años que conócete a ti mismo es una premisa importante en el ser humano. Hoy día, el poder conocer nuestros impulsos, nuestras emociones y realmente lo que hay dentro de nosotros sin ningún tipo de prejuicio es algo que nos va a beneficiar en todo aspecto de la vida. Y al tener un nivel de autoconciencia sólido nos va a permitir ir a la habilidad número 2 planteada por Goleman, que es la autogestión. Una autogestión va a ser efectiva basada en un nivel de autoconocimiento claro. Todos tenemos impulsos biológicos que de alguna manera no podemos prescindir de ellos, pero no por no prescindir de ellos significa que no podemos actuar sobre ellos de manera inteligente. En este sentido, lo que un liderazgo consciente o un liderazgo inteligente emocionalmente implica es liderar desde el espejo, y que todo pueda partir de nosotros mismos antes de exigirlo hacia nuestros demás colaboradores. Y esto nos lleva a la tercera habilidad planteada por Goleman, que es la empatía, que es el ejercicio de esa conciencia emocional hacia otros. Goleman al respecto aclara: la empatía implica considerar detenidamente los sentimientos de los subordinados junto con otros factores en el proceso de toma de decisiones inteligentes. El conocer la realidad emocional de las personas que me rodean me va a permitir tomar decisiones más acertadas. Y allí me detengo en el punto 4, que sería la capacidad social, que consiste en contar con una red de personas preparadas para actuar justo cuando se les requiere.
No confundamos esto con una simple simpatía, caerle bien a todo el mundo o una simple conexión con las personas. Realmente esto implica es el hecho de tener una red basada en la aplicación de las anteriores habilidades descritas. En este sentido, las dos primeras habilidades se enfocan en la autogestión personal, mientras que las otras dos en nuestra capacidad de relaciones con otros. En conclusión, el poder liderar de una forma trascendente hacia una visión distinta que no sea la meramente apegada a un currículo estricto o a los resultados nada más, sino que podamos verlo desde un punto de vista más humano, nos va a acercar más a la meta y al resultado que cualquier otra cosa. Muchas gracias. El liderazgo implica la capacidad de influir en otras personas, orientar esfuerzos y guiar a un equipo hacia un objetivo común. Un líder no solo toma decisiones, sino también define estrategias, motiva a su equipo y construye una cultura que favorece el crecimiento y los resultados. El liderazgo es una responsabilidad que impacta directamente en el desempeño de las personas y de las organizaciones. Por eso, el objetivo principal del líder es lograr resultados. Durante mucho tiempo hubo un problema en el estudio del liderazgo. No se sabía realmente qué hacía un líder efectivo. Las recomendaciones se basaban en tres cosas: la experiencia, la intuición o la opinión de alguien. Pero el problema es que eso no garantizaba unos resultados reales. Entonces surge una pregunta clave: ¿qué dice la investigación? Un estudio de Hayek McBeer analizó a más de 3.800 ejecutivos y llegó a una conclusión muy importante. Existen comportamientos concretos que hacen a un líder efectivo. Esos comportamientos tienen que ver cómo el líder actúa con el equipo. Por ejemplo, los líderes efectivos dan una dirección clara, motivan con propósito, escuchan activamente, desarrollan a las personas y dan feedback constante. Pero hay algo sumamente importante, que es saber adaptarse. Entonces, el estudio no dice solo que un líder debe ser bueno, dice que los líderes efectivos se comportan de formas específicas. Lo más importante, que todos esos comportamientos tienen algo en común, vienen de la inteligencia emocional. La investigación de Daniel Goleman identifica 6 estilos de liderazgo. Cada uno representa una forma distinta de cómo actuar como un líder. Por ejemplo, hay líderes que dan una dirección clara, otras que escuchan al equipo, otros desarrollan a las personas, pero no existe un estilo único ideal. Entonces, los mejores líderes no solo usan un estilo, usan varios dependiendo de la situación, del equipo y del contexto. Una forma fácil de entender los tipos de liderazgo es la analogía con un golfista. Un golfista tiene diferentes palos y elige cuál es el adecuado según la situación. Entonces, no es solo tener uno, sino saber cuándo usar cada uno de ellos. El estilo de liderazgo no es solo teoría, afecta directamente el clima laboral, el rendimiento del equipo y los resultados de la organización. En los estudios se destaca que los líderes más efectivos no son los más técnicos, son los que tienen mayor inteligencia emocional. De hecho, el 87% de estos líderes están entre los mejores y sus equipos superan objetivos hasta en un 20%. Por el contrario, los líderes sin inteligencia emocional no logran buenos resultados, aunque sean muy técnicos. Entonces, no basta con saber hacer el trabajo, hay que saber trabajar con las personas. En el estudio también se encontró algo muy importante. El líder no impacta directamente en los resultados. Primero va a impactar en el clima laboral y ese clima es lo que termina afectando el rendimiento. Basado en los estudios de George Lichting y Richard Stringer, el clima laboral es el ambiente en el que trabaja el equipo. Incluye la libertad para innovar, la claridad de objetivos, el feedback y el compromiso. Y el líder es quien moldea ese ambiente. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los tipos de liderazgo, empezando por el autoritario, que también se llama visionario. Es el más eficaz en la mayoría de los casos. Ese estilo se basa en algo simple, que es tener una visión clara del futuro y lograr que todos trabajen hacia esa meta. No se trata de mandar, sino de dar una dirección. El líder explica hacia dónde va el equipo y por qué eso es importante. No controla todo, sino que da libertad para que cada persona encuentre la mejor forma de lograrlo.
Ahora, ¿cuándo funciona ese estilo de liderazgo? Cuando hay cambios, cuando la empresa está desorientada o cuando se necesita una nueva dirección. No funciona cuando el equipo sabe más que el líder o cuando el líder se vuelve autoritario en exceso y deja de escuchar a las personas. Tenemos también el estilo coach, que se enfoca en desarrollar a las personas a largo plazo, no solo en obtener resultados inmediatos. Las características principales es que conversa mucho y da una retroalimentación constante, identifica cuáles son las fortalezas y debilidades de cada persona, delega tareas desafiantes para que el equipo crezca y ve los errores como oportunidades de aprendizaje. ¿Cuándo funciona este tipo de líder? Cuando la persona quiere mejorar, cuando se es consciente de las debilidades y cuando esa persona está abierta a aprender. Pero no siempre funciona cuando hay resistencia al cambio o el líder no sabe dar un buen feedback. Como tercero tenemos el estilo conciliador, que se centra en las personas. Primero la gente y luego las tareas. Ese tipo de líder busca crear una armonía, confianza y buenas relaciones dentro del equipo de trabajo. Las características principales es que fomenta las relaciones emocionales cercanas entre el equipo, genera confianza, lealtad, da un reconocimiento constante y promueve un ambiente positivo, ¿sí? Algo que lo resume a este tipo de líder es que la gente es lo primero. ¿Cuándo utilizar este tipo de liderazgo? Cuando se quiere mejorar el clima laboral o cuando se quieren reforzar las relaciones y recuperar la confianza después de algún conflicto que existió. Y cuando no es ventajoso, cuando se usa ese estilo de liderazgo solo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no corrige el bajo rendimiento. Encontramos también el estilo democrático, que involucra al equipo en la toma de decisiones. Cuando las personas participan, se comprometen con el resultado. ¿Cuándo usar este tipo de liderazgo? Cuando se necesitan ideas y el equipo es competente y se busca un compromiso. No es útil cuando hay crisis o cuando se requiere una rapidez, una dirección clara. El estilo ejemplarizante se basa en liderar con el ejemplo y exigir estándares muy altos. ¿Cuál es la idea en este tipo de liderazgo? Si yo puedo hacerlo perfecto, ustedes también. Es lo que pensaría el líder. Aquí el líder exige alto rendimiento, rapidez, excelencia. ¿Y cuándo funciona este tipo de liderazgo? En casos específicos. Cuando hay equipos que tienen altas capacidades, con profesionales autónomos y proyectos de corto plazo. Por último está el estilo coercitivo, que es el más autoritario de todos. La idea central es que el líder dice hazlo porque eso yo lo digo, ¿sí? Se caracteriza por tener un control total, las decisiones son unilaterales, se usa el miedo o la presión. Y es el estilo más negativo para el clima laboral. Pero ¿en qué casos se debe usar? Solo en aquellos casos extremos como una crisis en la empresa, alguna emergencia, un cambio que deba hacerse urgentemente o problemas disciplinarios. Bien, llegamos a una parte muy importante y es el liderazgo flexible, ¿sí? Un líder no solo usa un estilo, usa varios, dependiendo de tres cosas claves, que son la persona, la situación y el contexto. Es decir, no se lidera igual a todos ni en todo momento. Por eso, los mejores líderes combinan algunos estilos según lo que se necesite. Un ejemplo podría ser si uso el estilo conciliador cuando se necesita escuchar, cuando se necesita generar confianza. El coach cuando se quiere desarrollar al equipo. El democrático cuando se busca ideas y consenso. Y el autoritario cuando se necesita dar una dirección clara. ¿Okay? Podemos utilizar también el coercitivo en momentos críticos para exigir algún resultado. Para cerrar, es importante entender que el trabajo no depende solo de lo que se sabe, sino de con quién las personas se conectan. Dentro de una empresa existen tres tipos de redes. La red de comunicación, que es quién habla con quién.
La red de pericia es quién sabe qué, y de la confianza, con quién se puede contar. Por eso, los profesionales más efectivos no trabajan solos, ¿sí? Saben a quién acudir en el momento correcto. El éxito no depende solo del conocimiento, sino de la capacidad de construir relaciones. A continuación abordaré la visión avanzada, la inteligencia emocional en organizaciones. La inteligencia emocional se desarrolla cuando una persona se conoce, es capaz de conectar con otros y actúa en un entorno que favorece su crecimiento. Observaremos cómo el liderazgo esencial, el cerebro social y las condiciones ideales para triunfar se conjugan dentro de lo que es el liderazgo organizacional. Hablar de las emociones y el dominio que tienen los líderes sobre estas es hablar de inteligencia emocional. De acuerdo a la investigación de Sawaf y Cooper, ellos señalan que las autoridades consideran que la próxima revolución en los negocios será hablar de las emociones, de la inteligencia emocional. Entre un líder y las emociones, el gran protagonista es el cerebro. El miedo, la angustia, el estrés, el resentimiento hacen que el córtex actúe con excesiva lentitud, y si el cerebro cede la toma de decisiones a los circuitos de la amígdala, perdemos la capacidad de pensar. Por su parte, la coordinación fisiológica óptima y el buen funcionamiento de los mecanismos vitales que actúan en la actividad prefrontal favorecen en el clima organizacional. Hablamos, de acuerdo a Goleman, de resonancia y disonancia. La resonancia se refiere a todas las emociones positivas, mientras que la disonancia a aquellas que pueden ser tóxicas dentro de la organización. Ambas están bien experimentarlas. Sin embargo, el líder debe ser el responsable de ayudar a encauzar las emociones de quienes integran la organización. Según lo planteado por Goleman, el cerebro actúa de acuerdo a circuitos. Está el circuito abierto y el circuito cerrado. El circuito abierto es aquel en el que está condicionado por la interacción entre dos o más personas a partir de los 15 minutos principalmente, mientras que el circuito cerrado no está influido por emociones externas. En toda organización, lo que más mantiene activo el líder es el circuito abierto, porque es el que activa el sistema límbico a través de la interacción entre dos o más personas. ¿Cómo se relaciona esto con el líder emocional? Se relaciona principalmente porque el líder emocional es quien transmite a los demás integrantes de la organización o de la institución confianza y respeto. Funciona como un polo de atracción límbica que ejerce fuerza en el cerebro de los demás integrantes de la organización. El líder emocional se caracteriza por su buen humor, porque influye en los demás, y es aquí cuando hablamos de un efecto de emociones compartidas. Comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia. Señorías, silencio, por favor. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Ya está. Bien. No, ya. Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para... El contagio emocional de una persona a otra se produce de manera instantánea, inmediata y automáticamente. Como observamos en la noticia del Parlamento de España, la secretaria entró en un ataque de risa. Nadie sabía los motivos
Nadie sabía los por qué. Sin embargo, se produjo un efecto dominó entre todos los parlamentarios. Todos se contagiaron de la risa sin saber los motivos. Goleman destaca que estos estados de ánimos que se encuentran dentro de los positivos permiten que las personas desarrollen la creatividad, haya mayor capacidad para la toma de decisiones, se predispongan las personas a ayudar, a cooperar, así como que asimismo fomenta la confianza y la sensación de conexión entre los integrantes del equipo. Según Goleman, el emisor emocional es el individuo más poderoso porque es capaz de marcar las emociones de los demás. Como pudimos observar en el video, las personas transmitían el miedo de unos a otros. Sin saber la otra persona, es decir, el receptor, los motivos, actuaba de la misma manera, con miedo frente a una situación que realmente desconocía. Para finalizar, la curva que se muestra refleja muy bien la idea de Goleman sobre cómo el estrés impacta en el rendimiento. En la parte izquierda transmite ese punto donde hay tan poca activación que aparece el aburrimiento y en la derecha muestra cómo el exceso de presión baja el desempeño. Ambos extremos, bastante polarizados, no son favorables dentro de las organizaciones, sino todo lo contrario. Debe existir un punto medio donde el rendimiento esté en su mejor momento y enlace con la idea de lo que se plantea respecto al equilibrio emocional. Sin duda que el líder juega un papel fundamental dentro de la organización. Es aquella persona que puede moldear las emociones. Goleman, Cooper, Schwab plantean que dentro de la organización, cuando las emociones son positivas, por ejemplo, como la alegría, la risa, y esta se contagia entre todos los miembros de la institución, de la organización, los resultados van hacia el éxito, hacia el bienestar común, pero también las personas van a estar motivadas, van a desarrollar la creatividad, van a trabajar en un ambiente cómodo, agradable y por ende va a repercutir ese estado emocional dentro de lo que es la productividad. De lo contrario, las personas van a estar desanimadas, desmotivadas y por ende va a haber menos productividad, menos rendimiento dentro de la organización.